Hoy es un placer conversar con un personaje que normalmente lo vemos ligado a la política, pero los que estamos desde el lado del teatro, siempre es un placer y siempre le agradecemos que esté en las plateas viendo todo tipo de espectáculos. Augusto Álvarez Rodríguez está con nosotros hoy. Hola, Augusto. Encantado de estar contigo. Gracias por esta conversación. Es verdad, siempre estás en la platea del teatro y eso es un gusto. Pues me gusta ir a ver teatro o cine, sí, la verdad que sí. Sí, es que además, para un actor, o para un director, o para la gente que está en producción, ver a un personaje que además tiene que sus opiniones se escuchan, es muy importante, se agradece mucho. Bueno, yo les agradezco, la verdad, a toda la gente que trabaja en el teatro, que me produce tanta me gusta mucho tanto como el estadio. Ujú, Siempre recuerdo el estadio, la primera vez que fui con mi papá, en que subes la gradería y de repente entra el verde, ¿no? Y si es de noche mejor, que te choca y tú dices, entonces esa emoción ujú, la siento también cuando voy a un teatro, que puede ser una obra que está muy bien puesta y todo, o una pequeña obrita en el teatro en Mocha Graña, en ujú. Barranco, y ves la misma emoción de un grupo de gente que trata de una noche de dar lo mejor de sí, de esforzarse mucho, me emociona mucho, me Bueno, gusta. has hablado de una cosa, para mí también la sensación, yo voy al teatro desde muy chico y voy a todo tipo de espectáculos desde muy chico y al estadio más bien no tanto, he ido ya grande y cuando uno sale y efectivamente ve esta cancha enorme y cuando hay público Claro. más, digamos, las sensaciones son distintas, hay mucha más gente comenzando por un lado, pero esto de la energía del público junto se repite en ambos espectáculos Claro, y eso es muy atractivo para cualquiera, ¿no? totalmente. No, y lo ves en los actores, Ujú, siempre el aplauso final, y si es un aplauso con 3 apariciones y luego de pie, lo sientes que se gratifican tanto, como el futbolista cuando mete un gol y pide que la tribuna ujú, aplauda, o cuando el torero, ujú. entra a la plaza y la plaza lo recibe. Es que el contacto del público con el protagonista del espectáculo es fundamental. Es fundamental. Lo de los toros no me gusta mucho, eso No. sí, no, 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 no. Yo voy a No, reconocer que sí, sí, que sí. Sé sí. que no es políticamente muy correcto, pero no voy tanto, pero ya hace algunos años que no voy, pero Ujú. me gusta la primera corrida, ir a ver, siento que hay algo salvaje que Fui me muy, que muy, me muy, muy, muy niño y no, no. no, 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 A no mí sí puedo. fui con mi padre de Sí. chico, ¿Quién te recuerdo. llevaba al teatro? Al teatro me llevaba mi mamá, Ya. y mi primer recuerdo del teatro, bueno, son varios recuerdos que mira, ahora pensando, no lo Ujú. recordaba, pero uno primero era el Café Teatro, Sí. a ver, a Vinco, Ujú, y me encantaba cuando, poder escuchar lisuras en el teatro. Me ujú. parecía algo tan impresionante que podía tener algo cotidiano, como me emocionó mucho cuando leí mi primera novela, La ciudad de los perros, y ver que podías leer lisuras. Por Entonces, me ejemplo, parecía que eso te acercaba a la vida cotidiana. a mí me pasó eso con Limen Rock, por Ah, ejemplo. mira, Claro, claro, claro. claro. Y me emocionó mucho, o me recuerdo mucho que Vinco tenía una parte en que tocaba una pianola que Ujú. tenía con los pies, pero yo no sabía que eran los pies, y en eso saca las manos y dice: "Bueno, para tocar esto no se requiere mucho talento, pero sí un físico de puta madre". Me parecía tan genial. Y me y Bue luego y luego tuve mucho contacto con el teatro porque mis padres eran muy amigos de Pepe y Lola Vilar. Ajá. Porque ellos los conoció en España, me parece, y luego cuando vinieron a Lima, ellos vivieron en una pensión que daba mi abuela, en Ujú. la Colmena, y Ya. donde yo de chico iba mucho, y recuerdo haberlos visto, pero luego por esa amistad, pues, nos invitaban a las zarzuelas de las obras de Pepe Vilar, y entonces las zarzuelas me las conozco toditas, La verbena de la paloma y todo Ah, eso, sí, 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 claro, sí. entonces, y a veces, no sé, de repente me aburría, pero me comencé a acostumbrar a ver, y entonces me gusta mucho el ver a personas que se preparan y ensayan y trabajan para poder producir Ujú. una obra, un espectáculo para que la gente la pase bien. Hay que reconocer que Rosa María Palacios, por ejemplo, es otra periodista y una mujer no del mundo del espectáculo, pero que está siempre en las plateas del teatro. Y eso ya es una costumbre porque muchas veces cuando hemos estado en el escenario es hasta gusto. Entonces es como que allá está Rosa María. ¿Y ustedes se Pues enteran quiénes van? sí, sí, claro. Ah, sí. ¿Y Yo personalmente cómo veo porque siempre. miran o? Sí, yo veo la Ah, platea. sí. Yo veo clara directamente la platea. Mm. Pero siempre alguien de producción te avisa, ¿no? Alguien está. ¿Políticos van mucho?
No, No, creo no. que el Perú sería un mejor país si los Si los políticos políticos fueran más, sí, leyeran más, fueran al teatro, fueran al cine. sí. Curiosamente, alguien que me hablaba de teatro y con el que tuve oportunidad de conversar fue García, que iba al Mira, teatro. que era un hombre culto, sin duda, O ¿no? sea, había ido a ver Cyrano de Bergerac en el Mira, Teatro del Arcomar y sabía perfectamente que claro, los espacios para él, por su tamaño, ¿verdad? era complicado, Pero de ¿no? repente escogía un lugar donde Sí, o podía. sea, pero sabía, ¿no? Sabía qué teatros, sabía que el peruano japonés tenía la fila 12 donde se podía estirar los ¿Ves? pies, porque iba al teatro. A mí me encanta eso y me gusta mucho cuando voy a comprar, ahora lo compro más por internet, pero Ujú. si voy, que la boletera me diga: "Tu sitio de siempre", Ah, sí, claro. que sabes que en cada teatro sabes Es cuál que es es el un lugar que clásico que te que estés te gusta, en- al costado, por acá, por allá. En el Británico, por ejemplo, me gustan la de arribita, esa que está Sí, solo, claro. que es como Exacto, al costado, así los es, laterales. sí, Sí, ese es un buen lugar en el Británico, por ejemplo. La fila 12 del Teatro Peruano-Japonés y así, sí, claro. O las laterales también en el Pirandello, por ejemplo. claro, Son buenas. claro, Sí, 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 claro. siempre. Y tú ya te los conoces. Sí, claro, de saber Yo, pues, cuál más es tu podría decir que en el ubicación. Pirandello tu asiento es más a los costados, ¿no es cierto? Me gusta más al costado, Sí, no sé por qué, para salir rápido o algo, sí, sí, sí. Ya ves, ahí estás instalado, mm, instalado siempre. Y es verdad que los políticos deberían ir un poco más a la, mm, al teatro. no solo eso, yo siempre he creído que el Perú sería un mejor lugar ¿Mm? para vivir si la gente aprendiera desde chico. Por ejemplo, a mí me encantaría que con algunos recursos públicos o privados hubiera un trabajo para permitir que las obras que las dan a las 8 de la noche las llevaran a los colegios en la mañana. Ujú. Los actores podrían hacerlo, que esté financiado por recursos públicos o privados, pero que cada chico debería ver al año 3 obras de teatro. Sería estupendo, serían Ujú. mejores personas, se acercarían más al mundo, pensarían más, soñarían más. Había, bueno, antes no había eso era en mi casa, porque, bueno, claro, todo el mundo se dedicaba a eso y nos llevaban a ver todo tipo de espectáculos. Y mi fascinación por el espectáculo no va por el escenario, sino por ver qué pasaba atrás en las funciones de títeres. Entonces, Ah, yo me iba a ver, mientras estaba haciendo la función, yo me iba muy chico y me iba a mirar quiénes estaban moviendo los títeres, quiénes jalaban las cositas. Eso era lo que más pues me- la fascinación de ver cómo es, o sea, ver en el fútbol el camarín cómo Sí. es, o el toreo que no te gusta, pero es cómo se prepara el toreo, cómo Ujú. se viste, o sea, el backstage de las cosas. El- Por eso hay una obra que me gusta mucho, es- que la pusieron en el Teatro Vargas Llosa, que fue esta obra es un desastre, sí, que todo da vuelta y lo ves, exacto. una estupenda apuesta, que Sí, sí, después la sí. vi en la televisión y la verdad que estaba, igualita, o Es sea, muy muy divertida. bien hecha. Sí, está muy bien. Esa obra fue Porque ves la obra perfecta. primero cómo es el ensayo y cómo es por atrás, Exacto. y te das cuenta todo lo que pasa Y ese atrás. es el mundo, y ese es el mundo del teatro. ¿El mundo de la política es así, Augusto, también? Sí, porque también tiene un backstage de cómo la gente se prepara para poder, realizar las cosas bien o mal, etcétera. Ujú, Por ejemplo, hay gente que se prepara mucho. Mencionabas a Alan García. ujú. Uno puede discrepar de muchas cosas, pero era un actor estupendo en lo que era el dominio de la escena en un medio. Por ejemplo, una vez lo entrevisté, yo tenía un programa con Tafur, ¿De acuerdo? Donde claro, que trabajábamos. trabajamos juntos, pues, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí, sí. Y una noche no vino Tafur y me tocó entrevistar solo a Alan García. Y entonces el programa era, ¿te acuerdas? A las 11 de la noche, Sí. sábado, que la gente veía temas políticos sábados a las 11 de la noche, curiosamente. Y entonces vamos a los primeros 15 minutos, vamos al corte comercial y me dice, señor director, usted quiere rating, yo quiero votos. ¿Por qué no cuando vengamos del comercial, méteme la pregunta más horrorosa que pueda haber? Porque si no la gente se nos va a dormir y tú quieres rating y yo quiero votos. Entonces hagamos la noche. Un político que te dice eso es una maravilla, Claro. ¿no? O que también en esa campaña recuerdo que en radioprogramas trabajaba en la presión de noticias Ujú. y iba, entonces la primera vez que vino para la campaña me dijo, un favor, este sitio donde tú te sientas es mi perfil. Tú cuando yo venga te puedes correr tú al lado, porque este es el ángulo que me sale perfecto. Perfecto, le digo, te doy la silla y todo. Pero era alguien que el backstage lo manejaba, eran políticos de Muy otros bien. tiempos, ¿sabes? Los de ahora, Sí, bueno, yo recuerdo que yo trabajaba en Canal 4 en producción de Triqui Track, imagínate, año 90, y el programa que venía a continuación era el programa de César Hildebrand. Y también alguna vez llegó García y lo hizo cambiar de sitio claro. a Hildebrand. Pero te da gusto un político que está preocupado de los detalles, luego ya el programa tendrá su curso, pero que está pensando en En esa armar la puesta. escena, así, de la Exacto. puesta en escena, Ajá. ¿no? Pero además de la forma, de la preparación, ya no existe.
eso. Ya no existen esos debates que de pronto yo de niño veía en la televisión y decías que vos de Claro, pronto no entendías mucho, pero sabías que lo que estaban diciendo tenía un sentido, claro. una Y construcción. una construcción, y que te daba gusto ver las cosas que pasaban en el Congreso. Ujú. Yo por mi trabajo estoy trabajando y estoy viendo a veces las comisiones del Congreso y son francamente para llorar. No pueden ni ordenar una idea ni nada. ¿Qué ha pasado, Augusto, en el país? Buena pregunta. Yo he hablado con algunos amigos, lo conversé el otro día con Mirko Lauer y pensamos, ¿qué ha pasado que esto se ha degradado tanto? De gente que no puede ordenar ideas, que no puede articular nada, y hay una degradación general. Yo creo que lo que ha caído mucho es la educación. Cada vez le doy más vueltas que el Perú sería un mejor país si nos preocupáramos de la educación, que lo que tú ves hoy en día es una degradación permanente de gente que no puede entender las cosas, que no puede leer. Mira, el presidente de la República es un ejemplo de eso. Es un maestro, pero que tú dices, ¿cómo puede enseñar esta persona que No articula una no palabra. articula una idea, que te dice, gracias a la invasión de Rusia a Croacia, los peruanos nos vacunamos? ¿What? ¿Qué, ¿Cómo? Rusia, Croacia, ¿y cómo? ¿Y qué tiene que ver qué la tiene vacuna? que ver? No, entonces tú dices, en esa cabeza, ¿qué cosas estarán ocurriendo? Pero y esas cosas las dice con todos los ministros y ningún ministro se levanta la ceja. No, nadie. No, Para que todos nadie. creen que es, normal. Claro, Entonces porque tenemos nadie está escuchando. claro, una degradación en general del país muy Yo grande, conversaba ¿no? eso con Rosa María aquí y le decía, yo siento que cuando hace algunos años habían partidos políticos, yo sabía qué cosa era Acción Popular y más Claro, o menos qué quería, yo sabía qué cosa era el PPC, sabía lo que quería, sabía que el APRA era un partido con muchos años, sabía lo que quería, que tenía un líder o lo tuvo en algún momento y sabía que estaba Barrantes Lingán y había, ¿no es cierto? De pronto estaba el Frenatraca, de pronto había alguna otra cosa más, pero digamos, tú sabías de qué iban estos equipos y sabías hacia dónde jugaban. así es. Ahora no Nada. existe eso. Nada. El Congreso de la República, tienes que ver esos mapas que te ponen todos los partidos, es como Ujú. ver el pronóstico del tiempo. Sí. Porque anoche cambiaron, entonces ya están otros con otros y todo se mueve y todo. La, la política Perfecto. peruana es lo menos predecible y uno lo que quiere es tener algo de certidumbre de cómo van a ser las cosas en el futuro. Porque claro, sin poner nombres, si yo soy el propietario y mi negocio son las universidades, que ya sabemos cómo Claro, funcionan, yo hago un partido para favorecer, claro, cuando esté en el poder, a mi negocio. así es. No es el objetivo del país. Entonces está clarísimo cuál es el objetivo de esa agrupación. Pues Y así como esa, está Acuña, Luna, van a apostar a y ellos. son partidos de gente nómada donde tú ves que este estaba acá, en otra elección está por allá. Entonces, ¿y esta persona dónde está ahora? Y todo se mueve, y los candidatos que eran de izquierda en una elección pasada, Han ahora pasan a la pasado. derecha. ¿Y qué son? Daniel Salaverry, pues es un Boba Fett hablando Es de el Star Checho Wars. Ibarra de la, Claro, de la- de la política, pasado por todos los por partidos. todo. Y Claro. tú lo escuchas decir con sangre en la cara, decir en televisión, se lo dijo a Jaime Chincha el otro día, que él está haciéndolo por el Perú. Sí, claro. ¿Quién le puede creer Pero estoy eso? seguro que se lo creen, ¿ah? O sea, que se lo creen. Yo creo que esta gente ya no ha roto la barrera de lo que es el sentido común, y las cosas que hablan se las creen. Pero ya no hay sentido de la vergüenza. O sea, No, en modo alguno, en modo alguno. Entonces hay una degradación, pero tampoco sería tan pesimista. Yo siento que estamos atravesando por ok, un bache muy, muy complicado, pero que lo que viene va a ser mejor. tú Mira, sientes yo eso. siento eso, que peor que lo que tenemos hoy en día ya es imposible. Y yo- Que la gente va a pensar en el futuro y va a decir, mira, el presidente tiene que saber hablar, tiene que saber pensar, tenemos que tenerle algunas pruebas. No podemos nunca más votar por un presidente que nunca lo escuchamos hablar, que nunca quiso dar una entrevista. No se puede. Y creo que la gente va a ser más cuidadosa en el futuro en todo. La gente al escoger, los empresarios en darse cuenta que tenemos que construir un mejor país, que tenemos que ser Más más justo, solidarios, sí. que no se puede pero tampoco sería tan mezquino en que si uno ve los últimos 30 años en el Perú, esto ha mejorado muchísimo. Hay un montón de cosas que están pendientes y que se tienen que corregir de fondo. Educación, salud. La pandemia fue como una cosa que nos hizo ver todos los vacíos y las grietas que habían. No para la gente más pobre, Ujú. debo decir que he pensado eso. Es decir, en la pandemia los hospitales no funcionaban.
para la gente pobre del Perú los hospitales nunca funcionan. Y te mueres por una peritonitis en la puerta del hospital. Entonces no era tanta novedad, simplemente fue que todo se salió a flote. Es como que los desagües se rompieron Y y todo salen salió y lo de vimos todos. lo que estaba tan mal armado el país. Eso tiene que cambiar y se puede cambiar. Bueno, me da esperanza que lo digas. Leo tus columnas siempre y eres muy combativo y estás permanentemente señalando los errores de un lado y del otro, porque no tenemos a dónde mirar. O sea, hay tanta No. torpeza del Ejecutivo como en el Legislativo. O Mira, sea, entre Aníbal Torres y Mari Mari Carmen Carmen Alba, Alba, o sea, son dos locos de atar, los blancos y los indios, escúchame, y el otro, viva porque Hitler. ¿Dónde encima estamos, dice señor? los blancos y los indios, ¿no es cierto? Indios, no existen, nunca han habido indios. O sea, O sea, ya, podría estar, no sé, pero es que depende de quién lo dice, cómo lo dice. La señora Mari Carmen Alba en el Congreso blancos es muy, y indios, es dijo. muy graciosa porque, entonces, a ver, congresista Carlín, vamos a darle la palabra. Ya sé que usted siempre habla cosas absurdas, pero hable pues. Sí, O sí, sea, sí. ¿cómo vas a ¿Cómo vas a moderar el decir? debate Es así? cero política, Cero, cero cero, política, cero. claro. Pero Pero todos tú son igualitos, ¿ah? habías añadido en una conversación que tuviste con Jaime Chincha un escenario más que me pareció interesante. Tú habías hablado de que eso era como las pistas de un circo, 3 pistas de un circo, Sí, donde está el legislativo, el ejecutivo y además el poder, judicial y la gente. así es. O sea, lo que creo es que lo que está pasando cuando preguntan cuánto va a durar Pedro Castillo, yo creo que viéndolo objetivamente, un marxista diría las condiciones objetivas para que esto se caiga están dadas. Es cuestión nada más de esperar a que ocurra. Una es en el Congreso, donde no quieren mover nada porque están muy interesados en su sueldo, pero yo creo que ya a los 10 meses se dan cuenta que su sueldo es lo de menos, Ujú. que los muertos y heridos es la parte importante. Y entonces viene la negociación del presupuesto y ahí hay obras que van a negociar y todo. Ahí no va a pasar mucho. La otra es la de la justicia. Esa es la razón por la que estos señores no hacen nada, No porque quieren hacer digamos, nada. por menos se vacó a PPK, por Pero menos se claro, sacó a a Vizcarra. Vizcarra, claro. Claro. Y lo que quieren es durar lo más posible para ver cómo alargan esto para todas las preventas que tienen. Ahí Ujú. no va a pasar nada, salvo que ocurran otras cosas. En la justicia, yo creo que es todo lo que va saliendo ya es increíble. Ya es cuando se ha fugado tu secretario del despacho presidencial, tu ministro engreído, tu sobrino, Ahorita la cuñada hija, la cuñija, creo que le la dicen, cuñija, ¿sí? una cosa, no ha vida. Entonces, dices, esto ya está como un arquero que los tiros chocan en el palo, y tú dices, ya está, se sienten pasos. Que un día de estos va a salir la prueba fuerte y el señor se va a escapar. Va a tomar un avión y se va a escapar a algún país amigo que lo pueda refugiar. Y lo otro es la calle. La calle, los indicadores de economía familiar están complicados. El índice de confianza del consumidor está en su momento más bajo en los últimos 18 años. Ujú. Peor que en la pandemia. Hay otra pregunta que es, ¿el Perú está avanzando en retroceso? Los que creen que está en retroceso ya son los mismos, o sea, el mismo porcentaje del año 91, cuando el Perú era un infierno, con Sendero Luminoso, con la crisis económica. No es que estemos tan mal, la verdad, Ujú. pero la gente piensa eso. Yo siento que a la siguiente metida de pata va a pasar lo que pasó el 5 de abril, que la gente va a salir a las calles a Sí, protestar, a protestar. pero ya un poco más. Ujú. Y que la tolerancia a la corrupción va a ser mucho menor. Si te está gustando esta conversación, dale like al video. Si no estás suscrito, suscríbete, dale click a la campanita y sobre todo, comenta. Sigue disfrutando de esta conversación. Hablando, por ejemplo, de teatro y de esta situación, Alberto Isola y Roberto Ángeles en el momento de la pandemia me dijeron, el teatro no va a morir, hemos pasado por momentos más horribles, como la época del terrorismo, por ejemplo. Mm. Eh, no estamos como en la época del terrorismo, es No. la verdad. Mira, acá estamos grabando cerca a Wong, y yo me acuerdo cuando en el año 90, mi hijo tiene 30 años, el mayor, y me dice, papá, ¿cómo se puede, el Perú está muy mal y todo, ¿cómo uno puede pensar en tener hijos en un país como este? Yo le dije, no seas pendejo, yo te tuve a ti cuando tenía que ver a qué hora eran las horas que en Wong no ponían A bombas. las 8 de la noche, ¿te acuerdas? No, pues no, yo calculaba, hacía mi estudio y decía, las mañanas son más tranquilas, Sí. entonces hay que hacer compras en la mañana porque a partir de las 7 de la noche comienza a explotar la ciudad. Claro. Y entonces hemos pasado por cosas peores, y tenemos una capacidad de resistencia que yo la verdad que soy muy optimista y creo que esto nos va a fortalecer como país y va a salir un mejor país. ¿Tú crees eso? Yo creo eso. Y que se requiere gente nueva, gente que
que mire las cosas diferentes. ¿Sabes quién la va a chuntar en Ujú, política? Siempre lo comparo con una película que creo que era Gael García, ujú. que hacía de publicista en el referéndum en Chile, cuando Pinochet somete al referéndum, Sí. y es un publicista, entonces le dan el no, los que estaban contra Pinochet, y el sí. Y llega este publicista y se reúne con los comunistas viejos y le dice: "Vamos a hacer una campaña contra el asesino, contra Pinochet", y le dice: "¿Ustedes quieren ganar o quieren perder? Acá lo que hay que es crear una ilusión de futuro. Quien logre construir una ilusión de que este puede ser un gran país, que lo puede ser, con gente y con más oportunidades para todos, donde un país que se reconozca mejor, que no haga falta decir tonterías como esta señora que dice entre blancos e indios, como que entre blancos e indios en el Perú, ¿quién es blanco? ¿Quién es indio? Todos somos ya, pero tan mezclados, ¿qué estás hablando? No, y el otro, o sea, cuando el que proponga un futuro que lo puede ser muy integrado, muy cohesionado, con igualdad, con igualdad, pero con la posibilidad de ser diferentes. Ujú. Porque uno si trabaja más debería ser tener más de que el que no trabaja, pero Sí. que tengas el colegio básico bien La puesto, edu tu la salud, tu la salud. educación. Vamos a ser un gran país y caminar hacia eso se puede. Ahora, ¿quién podría meterse ahí? Porque tú sabes que meterse en la política es como meterte a un silo, ¿no? Te va a salpicar. Ya, pues yo veo jóvenes como que me emocionan mucho, esos que recolectan firmas de Bueno, ahora lo derechas están haciendo, ¿no? Sí. o de izquierdas o de centro, pero ver gente joven con Ujú. ganas, me ilusiona mucho. Y yo veo que la generación de lo que yo pensaba que estaban muy retirados o muy asqueados de la política, veo muy interesados. Gente como mis hijos, de la edad de mis hijos, de 27, 30, con muchas ganas de decir, este es nuestro país, hay que sacarlo adelante. Y esta idea de decir, vámonos a otro lugar, que era lo de hace 30 años, yo creo que hay más ganas de pelear por construir un mejor país. Me da gusto que escucharte eso porque sí hay, sobre todo si uno se mete en las redes sociales que no son el mundo, ¿no? No, No son el mundo para nada, felizmente. felizmente no son el mundo, porque son unas plazas públicas donde apedrean a la gente con mucha tranquilidad. Y digamos lo que se escucha pues no es muy optimista, pero los que tenemos algunos pocos años más sabemos que hemos pasado por momentos más graves, mucho Sin más duda. complicados. Y yo siento mucho optimismo y muchas ganas de cambiar. A veces veo, por ejemplo, me contaba una persona que va por mi casa a arreglar el jardín de Ujú, enfrente, así, me dice: "Caracho, Augusto", me dice: "Tanto tiempo esperando un presidente popular que vea por los pobres y todo, para que nos toque esto". ujú. Y esto, lo que creo que la gran estafa de Pedro Castillo es que es una pérdida de reputación de la gente pobre, del maestro rural, del campesino, pero el campesino no es como Pedro Castillo, el campesino se juega la vida todos los días, Sí, viendo su claro. cosecha, su siembra, cómo tiene que actuar. El maestro rural no es como Pedro Castillo, es gente bien abnegada, que Ujú. chambea mucho, que es un maestro que te da la educación y te enseña matemáticas, historia, lenguaje, todo. Es la gente en el Perú pobre no es como Pedro Castillo. No, Pedro Castillo es un estafador. sí, claro. Y su más grande daño es hacer pensar que los pobres no pueden decidir bien, que los pobres no pueden, llegar al poder. Ahora, ¿es un estafador o es un tipo que cayó ahí, lo han puesto y pobrecito? Sí, mira, llegó porque Vladimir Cerrón quería ser candidato, pero tenía una condena por corrupción, o sea, nada más, nada menos. Entonces dijo: "¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?". Pedrito, mi amigo Pedrito. Oye, Pedrito, ¿no quiere ser candidato? Ya, pues, dijo Pedrito, que había sido candidato por Toledo, por varios antes, y era un otro saltimbanqui que iba por ahí, cómo lo hacía. Y entonces, le ganó porque tampoco, ganarle a Keiko Fujimori parece que no era tan No es difícil. Ahora, era tan mal candidato que cuando entramos a la segunda vuelta, él empezó con 70% de intención de voto y Keiko Fujimori con 30, y le ganó por 40,000 votos. O sea, sí. era un desastre como candidato. O sea, Pero una ya se veía esto venir y la esperanza era que tuviera el contacto con la gente pobre, etcétera, las necesidades, y que se rodeara de un equipo que le diera solvencia y ujú, y camino a su gobierno. La verdad que es alguien que demuestra cada día no lo que no hizo, da, y que que no es un da maestro que no quiere aprender, exactamente, exactamente, que no quiere y que por se jacta de su ignorancia. Esa entrevista en CNN fue una cosa impresionante, porque era: "Yo no estoy preparado y orgulloso de no estarlo". Nos decía así, porque eso significa que no están los de siempre, y entonces yo: "No estoy preparado no, pues, y pero vine a aprender". "Bueno, aprenderé en el camino". Y es como, señores y señores, el avión está por despegar, y les sí, cuento que no no hay conozco piloto. cómo se frena esta máquina, pero be happy. Sí. Y no aprendió, y No, no y quiso no quiere aprender, aprender. y cada vez lo hace peor.
Y se rodea de gente así. Claro, porque además podrías decir, o sea, digo, si a mí me tocara la maldición de tener que encargarme de un país como este, imagínate, es una cosa, pues, una responsabilidad infernal. Te reúnes de gente, Claro, ¿no es cierto? de Es lo- gente que Te reúnes sepa, de ¿no? gente que Claro. sepa, que te Pero, aconseje. pero otra vez, esa es otra expresión de que este es un país mucho más sólido de lo que la gente cree. Estamos resistiendo y la economía sigue caminando a pesar de esto. Ujú, Si este presidente nos hubiera tocado hace 30 años, esto se iba por el water. ujú. Y no, es un país que está ahí saliendo adelante, que va peleando, pero que hay que darle rumbo. Ojalá el presidente, ahora, es tan desordenado que un día elige equivocadamente con él y elige bien. Sí, Porque a ese señor Aníbal Torres ya deberían votarlo un día de no, estos, ¿no? claro, Ya está, pero con camisa de fuerza, deben entenderlo. Imagínate, como no sabe qué elige un día, elige un buen premier. Y de puede ser, repente puede ser, pero como puede ser que no. claro. Pero yo diría que todo está. Pedro Castillo es una persona, es la verdad que una página en blanco. Es alguien muy, muy Es limitado, la alguien verdad. muy, muy limitado. Muy limitado. Yo nunca Sí. se me ha ocurrido, nunca me imaginé pensar que podía haber algo así en el poder. No, porque sencillamente vas y consultas y te ordenas. O sea, digamos, yo creo que Alejandro Toledo, o sea, brillante no era, ¿no? Él No, pero sabía elegir gabinetes, sabía elegir. ¿no? Gabinetes bien puestos O y era escuchar. claro, y era un conchudo total. Claro. Yo se preguntaba a algunos ministros y decía, porque esto, ¿no? Decía: "¿Cómo son los consejos de ministros?". Espera, me dijo: "Citan a las 9 de la mañana, pues 9:30, 10 no llega, 11, entonces vamos nosotros avanzando, y a las 12 de la mañana del día llega bañadito así, todo bonito". O sea, un conchudo total, pero nombraba ministros para que podían manejar las cosas. Claro que podían. En general, en el Perú, en todos los gobiernos, diría, uno Ujú. puede estar a favor, en contra, pero ser ministro era algo, llegaba gente más o menos preparada. Hoy en día uno se asombra y dice: "Mira, el ministro de Agricultura sabe de agricultura", el actual, pero hemos tenido ministros que no saben nada. El Ah, ministro de Salud era el del agua racimada que vendía imagínate, remedios Bambas, Andrés Alencastre lo escuchas hablar. y tú dices: "Claro, Oye, sabe, este señor sabe, o sabe, sea, sabe. sabe, Pero el conoce pobre hombre lo agricultura". escucho empujar como diciendo, ¿cuándo me sacarán? ¿Qué pasará acá? No sé dónde Pero algo estoy. está cambiando. Mira, Sí, quiero ser optimista. El ministro del Interior actual se ve que parece un tipo sensato. Lo sí. escucho hablar y es un tipo sensato, Mariano González. En la agricultura sabe. Ahora, ¿cómo aceptar esa papa caliente, no? En ese Eso es momento. lo que no voy a decir, pero tengo un amigo que es ministro y me invitó a una reunión y entonces con su equipo, así, y fui. Entonces me dijo: "Oye, Augusto, ¿y qué te interesa saber?". Mira, Leo, lo que quiero saber es, ¿qué carajo haces en esto? O sea, que cuando ves a alguien preparado en este gobierno dices, ¿y cómo así? O sea, ¿por, Claro, por qué caíste en esto? porque el mismo Senmache, que a mí me parecía como un Bien, señor correcto, correcto, claro, pero sí, luego comenzó a desvariar, a ¿no? Ya, desvariar, a claro, a perder el desvariar. control. Ya, pero el ministro de Economía también parece que sabe, pero está más solo. El Ujú. canciller parece que también. Entonces, creo que poco a poco el presidente de Petroperú, Campodónico, ya no es alguien que conoce el tema, no es los ladrones que estaban hasta hace 4 meses. Ligeramente algo comienza A a cambiar. cambiar, y esa es mi esperanza de que, pero a eso no le doy más de 10%, porque Ujú. frente a eso está finalmente Pedro Castillo, que tiene invicta la capacidad de errar. Entonces, no logra, mantiene el invicto. Entonces, tú dices: "¿Cómo haces?". Y que cuando ve a alguien que está haciendo bien las cosas, Lo como saca. el ministro de Salud, que estaba vacunando bien, Sí, y dijo: "Oye, Hernando, te tienes que ir". sí, ¿Y por qué? Porque Vladimir me ha pedido el cargo. Pero, ¿por qué no le das otro cargo? Hay sí. 18 ministros. No, quiere este ministerio. Entonces, Vete. vete. Y entonces, al que hace bien las cosas, lo saca. Pero ahora le doy poca posibilidad. En mis escenarios le pongo 10% de posibilidad, pero que no Ujú, es cero. ujú. Yo creo que lo más probable es que ese señor este gobierno se cae pronto, pero y en ese caso, creo que lo más optimista es que se vaya cuanto antes, En pero el, cuidando la Constitución. O en el sea, caso de caerse pronto, ¿quién podría asumir? Porque eso es otro escenario ¿cómo será? desierto. Mira, yo creo que en estas cosas ya la gente comienza a pensar en que es mejor que un horror sin final, un final de horror. Ujú, Entonces, no va a ser ordenado, no, claro. no va a ser no, pero ojalá sea cuidando la Constitución, Ujú. y que se haga por esos procedimientos y que tengamos una salida. ¿Cómo será? No lo sé, pero los congresistas creen ilusamente que pueden quedarse ellos y dejar y sacar al presidente, ir a una elección solo presidencial. Yo creo que si hacen eso,
la gente va a ir a quemar el Congreso con Inmediatamente. ellos adentro. Sí, O claro. sea, no, van a tener que salirse por la ventana para ver cómo se Exacto. escapan porque la gente está muy irritada. Muy molesta, muy molesta. Me da pena por los 3 o 4 que están haciendo un papel como Susel Que o siempre hay tal. gente Claro, valiosa, sin duda, no se puede sí, generalizar, como hay algunos ministros que son buenos, pero en conjunto también. es un mal gobierno, y hay congresistas que yo también veo con entusiasmo. Susel por la izquierda, esta chica Tudela, me parece, Sí, uno puede estar a favor o en contra, pero gente articulada, que ujú, sabe qué cosa, que entiende lo que te está diciendo sí. y que ha pensado las cosas, no como algunas bancadas que son francamente No, no entiendo a Nano Guerra García, impresionantes. por ejemplo, que de pronto es otro que mutó. Bueno, ahora, en el caso de Nano García, claro, su foto es la de un conchudo total en la playa, pero yo quisiera defender el valor, la importancia del trabajo remoto, ¿ah? Ujú. Sí, O sea, sí, sí, si sí, tú claro. puedes de la playa hacer tu trabajo, no sé, creo Sí, pero no que solamente por eso, sino no por era el tonito las participaciones arrogante, anteriores, claro, ¿no? el tono arrogante y eso, Cuando era y un tipo, pues, que lo veías hablando obviamente. por el Perú, que Pero peor sí. aún, mira cómo el Congreso, tanto un año ahí, acojuda a la gente. Ujú. Porque Nano es alguien de televisión que Sí. sabe la importancia de la comunicación y la entrevista que da al día siguiente en radioprogramas es terrible, ¿no? Porque dice, bueno, lamentablemente tenía que trabajar. O sea, se O hundió. sea, dice, ¿qué cosa? Entonces, claro, no pudo preparar un rollo, un discurso que era el de cajón. Era pedir disculpas, Sí, no, o sea, tenía que ir con mi familia, que después lo claro. dijo, que pensé que podía hacer todo, trabajar y las vacaciones y todo No, pero juntarlo, regaló el y titular no, con lamentablemente tenemos que totalmente, trabajar. lamentablemente tengo que trabajar. Es, Eh, para un congreso como este, es espectacular, ¿no? ¿Provoca hacer, escribir algo sobre esto? Tú has confesado antes, que habías escrito teatro. Bueno, escribí 2 obritas Ujú, que en verdad con la ayuda de Gonzalo Molina y Evelyn Ortiz, okey, que nos convocaron de un instituto IDEA para escribir sí, unas obras sobre temas de democracia. Y entonces, y me dijeron: "Bueno, tienes que trabajar con la actriz Evelyn Ortiz". ujú, Un gran gusto conocerla y me dijo: "Gonzalo puede actuar". Entonces hicimos una primera obrita que era sobre y que la obra fue muy fácil de hacerla escribir porque era agarrar las frases de los audios de los hermanitos y los jueces y ponía las frases textuales. ujú, Y Gonzalo interpretaba a este juez y luego cambiaba de actuación y todo, y funcionó muy bien. Y ujú, entonces la política peruana es espectacular, es un sí, campo, pero mira, los chistosos, se la llevan fácil. se la llevan, O pues, sea, que claro, simplemente tienen los no tienen guiones un ahí, talento natural, pero el guión sale natural en un claro. país que son de salvajes. Ahora Y ahora es un país muy complicado, es un país fraccionado, es un es país correcto. difícil ya desde geografía es complicado. Sí, y además partimos, comparado con otros países, no cohesionado, porque Ujú, somos una colonia que se fue llegó la independencia, pero hasta la independencia habían peruanos que no querían eso, o sea, que se exacto, sentían mejor y sentían, esto me rompe el estatus que tenemos ahora. Entonces, exactamente. nunca llegó a cohesionarse como pueden ocurrir, Noruega, un país donde que todos son muy parecidos, que se forma Donde hay un una objetivo común que así es es. ¿no? Y hay un Estado que tiene los recursos y todo. Acá es que no hemos sabido articularnos correctamente y entonces, la gente se mira mal. Ujú, Eso cuando dicen, no sé, lo de blancos e indios, pero yo recuerdo una vez en un Mono Simonada de hace como 30 años, una caricatura de Juan Acevedo, donde habían como 6 personas, y cada uno miraba, entonces uno le decía: "Negro de mierda", el otro decía: "Cholo de mierda", "Blanco de mierda", claro. "Indio de mierda", todos eran todos se tratan muy mal y se quieren diferenciar cuando la riqueza está Justamente en la combinación en la combinación. Y hay momentos donde eso sí ocurre. Curiosamente, en la comida nos sentimos muy orgullosos y todos combinamos, de la mezcla. y lo otro es el fútbol. El fútbol te une mucho y no sé cómo lograr, no sé, a veces Gareca es como un José de San Martín que ha venido Sí, a unificarnos, a darnos. Recuerdo una escena en un partido en La Bombonera, en la clasificación anterior, donde éramos como 8.000 peruanos que habíamos ajá, ido, y me gustaba mucho cómo se cuidaban los 8.000 para entrar juntos al estadio, un momento así complicado, y veías al colorado con plata, con el que distribuye cerveza en Puno, y todos se sentían parte de una nación conjunta. ¿Cómo eso que dura las 5 horas de un partido entre quitas y sales, cómo lo logramos articular para que nos dure más y ujú, construir un país que sea más integrado? Y yo sospecho que es un discurso que tiene que ir a los colegios, construir una nación, pero cuando veo a los jóvenes y chicos de ahora, yo siento que es un mejor país el que viene,
Porque los chicos de ahora no son racistas. No, Y, no son y homofóbicos. no son, así es un país donde se respeta todo, y Ujú, entonces es una mejor construcción social, sí, y alguien racista, pero inmediatamente le cae todo el mundo. exactamente. Y hay alguien homofóbico y le cae todo el mundo. Y un discurso anti-gay le cae todo el mundo. Es un país que se está construyendo mejor y que los que vienen son mejores que nosotros. Y a mí me parece que ese tema, y lo discutía, no me acuerdo aquí con quién, el tema, por ejemplo, de el feminismo, y Claro. cuando hay una exageración de pronto, yo digo, pero no está mal. O sea, creo que en algún momento se va a equilibrar la balanza, porque Seguramente. son muchísimos años en los que efectivamente ha habido un Claro que maltrato y un sí. menosprecio hacia la mujer. Claro que De sí. la misma manera con el humor, y me lo preguntan como comediante también, ¿qué te molesta del negro Mama o de los personajes, la paisana Jacinta o tal? O sea, tiene que haber de pronto un momento Seguro. en el que uno ponga las alertas ante la discriminación y ante el Así racismo, es, ¿no? así es. Pero mira, que lo que JB hace, por Ujú, ejemplo, a mí tampoco me gustaba mucho ujú. el Negro Mama y la Pena Jacinta, pero ahora su programa me encanta. Sí, La claro, verdad que me divierte porque él muchísimo, es genial, ¿no? y sus 2 horas son, JB me divierte Porque muchísimo. tiene una visión absurda de las ¿Tú el humor cosas. cómo lo Sí, sí. sientes? Porque con el humor es donde testeas en el extremo las Ujú. tendencias de la gente. ¿Tú sientes que eso ha ido cambiando en tus espectáculos, hasta que la tele nos separe? O sea, Sí, ¿tienes algo ahí que estás sintiendo que la gente se ríe diferente? siento que ya no puedes hacer ciertos comentarios ni ciertos chistes de ninguna manera. Y siento, por ejemplo, que el tema político la gente está harta, Harta. harta. O sea, Pero la no es un burla no tema del que quiere funciona. escuchar. La burla, ya no, No. no. Mira que, Ya pues, está yo muy recuerdo una mal. obra, la de Lucha Reyes, y Sí, que Cristian Isla era Augusto Ferrando. sí, Entonces, arranca la obra y está Lucha Reyes en el escenario, y él entra imitando a sí, Ferrando, un sí, Ferrando de la época, y entonces el primer, "A ver, negra, súbete al árbol", y la gente se ríe. Y luego sigue, y dices: "Aguanta, ¿de qué nos estamos riendo?". sí, Pero al claro. segundo, esos eran los chistes de hace 30 años en el Perú, y no pasaba nada. En televisión nacional, y no pasaba absolutamente nada. Hoy hay más conciencia que eso está mal, que no se debe hacer, y la Tal cual. gente, te choca más Si tú rápido. escuchas un programa de Ricardo Belmont, que sigue hablando igual que en los 80s, La pero, misma cosa, sí. pero es Sí, igualito. Pero igualito. si tú lo escuchas, yo me he dado la chamba de escucharlo a él y de pronto poner videos de los 80s. Y bueno, es lo mismo, pero antes se hablaba burlas de la mujer Claro. descaradamente, homofobia, pero era el chiste del día. Ya, pero mira, tan es así que los chistosos tienen un personaje que es la imitación de Ricardo Belmont, Ujú. atrasado en el, ¿no? Tan En el en el, tiempo. oye, vamos a Monterrey, Sí, oye, sí, claro, ¿no? exactamente. Esa cosa, vamos a jugar pata pata, no sé qué, qué te pasa, pero es estacionado en el tiempo, ¿no? Sí, o por ejemplo, un espectáculo que pusieron en la plaza hace muy poco que se llamó Tarascones, Claro, que es un texto argentino, es donde, argentino, sí, con es las un texto señoras así, tan exactamente, que eran gracioso. como unas 4 señoras limeñas Esa también, muy Gisela Ponce de pitucas. León, sí. Gisela Ponce de León, que es la mejor, ¿no? Estupenda, las 4 estaban muy bien, y Gisela estupenda. La gente, yo me reía porque sabía más o menos de qué iba, era de un racismo infernal, Claro. que además lo habían trasladado porque en Argentina no existe el tema del racismo como aquí. Y había mucha gente que se reía, otras más silenciosas. Yo me reía porque entendía de lo que estaban hablando. Hablé con mi hermana y mi cuñado y luego me dijeron: "¿Cómo es posible que te hayas reído de eso?". Eso es una cosa, pues, estas 4 mujeres están maltratando de la forma más horrible. Digo: "No, es que la Es que idea", hay no lo entendí así. Es que hay gente que se ríe porque se da cuenta que es una ironía. Sí, Hay gente que se ríe porque le parece bacán. sí, claro, exacto. ¿Te das cuenta que hay gente que le dice: "Ah, qué bueno que hay un programa así, que ponga las cosas en su sitio, una obra que". Que diga lo que todos pensamos. Que hay una, yo no sé si llamarle derecha, pero Ujú, que está asociado a esto de la derecha bruta y achorada y ujú, esto, pero que lo hay todavía, pero cada vez, ellos mismos se dan cuenta de la vergüenza de soltarlo y buscan ujú. sus espacios, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces buscan su periodista que diga esas cosas por ellos, porque ellos ya no quieren decirlo, Ujú. ¿no? Y también hay un grupo que busca ser políticamente correcto en todo, entonces Oh, no puedes criticar a Isabel Cortés porque claro, la señora, pues, entonces no tiene formación. Y no, pues, claro, ella cumple un rol de representación, claro. pero no tiene formación, entonces habría que exigir la O peor forma. aún, con lo que ha pasado con los periodistas, de lo que han secuestrado a a Que los los han periodistas de secuestrado. Cajamarca, entonces alguien dice: "Perdón, no, eso no es una secuestro, es una detención, detención". Pero si alguien te agarra, te obliga a que si algo no transmites, en televisión, a las 8 de la noche, un mensaje que yo te lo preparo, te va a pasar algo,
¿cómo le llamamos? Claro. ¿Cómo es? Es un secuestro, ¿no? Entonces, se idealiza las cosas de que las rondas tienen derecho porque es una cosa ancestral y todo, y no es así, que fue lo que pasó con Pedro Castillo. Yo Ujú. creo que la gente de izquierda, o buena parte de la gente de izquierda, tiene gran culpa de lo que pasó con Pedro Castillo, porque si del comienzo lo hubieran cuadrado y decirle: "Presidente, eso está mal, no se nombran gabinetes así, se hacen las cosas bien", pero eran condescendientes. Entonces decían: "No, es que es un maestro rural que tiene que aprender, no es que es de izquierda, hay que apoyarlo". Oye, no, justamente la gente de izquierda debió ser más fuerte con él y lo hubieran ayudado a enderezarlo Porque y además no era este la desastre de ahora. oportunidad Así de es, justamente darle un lugar a la izquierda que no había tenido así durante es, años, así es, ¿no? así Y sin es. embargo, todos la hicieron mal. Verónica Mendoza, pésimo desde el primer día. Abdicando de lo que era su principio del feminismo. Habían 2 ministras en un gobierno, en un gabinete de 18 y no decían No nada. decía Y ya nada. salían del primer mes todo el choreo que había y no decía nada. Una pésima líder, muy mala, Pésima. pésima. Mira, yo creo que para gente como Verónica Mendoza esto es un costo que casi es terrible para su carrera política, Ujú. De todas maneras, ¿no? por An no saber tener principios. Anaí Durán, la he escuchado hace muy poquito, Claro, también defendiendo este tema, pero además claro, no defendiéndolo con un argumento. Prefiero que tú me digas, ¿sabes qué cosa? No, las rondas campesinas tienen todo el derecho de hacer eso, así entonces yo es, ya sé a qué atenerme, pero así la es. cosa nebulosa, Totalmente, que cambian según el momento y son según no no marxistas, pero no como Carlitos Marx, no como Groucho. Si no te gustan mis principios, tengo otros. No, eso es un tipo de marxismo. Y de eso, ¿sabes quién es el que mejor me cae? Ese es Cerrón. Ese sí así, es es claro, consistentemente equivocado, pero sí, consistente. o No entra en Bermejo, vainas. O Bermejo, ¿no? sí, Esos no entran en vainas, son así, pues, te discrepo totalmente, ajá, pero saben a dónde van, ajá. Uno que es un personaje que es muy particular también es Guido Bellido, porque se las sabe todas, sin duda. y me hace acordar mucho a un personaje que hacía Tulio Loza, Claro, el, ¿no? el piquichón. Sí, y claro, bueno, ¿no? El Piquichón, No, él tenía un personaje que era Nemesio Chupaca Porongo, claro. alias el Gringo William, Que era el don pendejerete. que se las hacía, claro, Claro, que se las hacía, claro. y Claro, él es muy y que era inteligente por chiquito eso, además, claro. porque ha sabido darle a cada uno. El otro día se la quiso hacer a Jaime Chincha y Jaime lo cuadró. Claro, no, pero es el pendejerito, así no, Sí, o sea, como chistecito no sé, me hago a el veces le sale bien, a pero veces le pero sale pero es muy rascuache muy eso, rascuache, ¿no? sí. Y él es el que empezó, por ejemplo, ¿no? Chachando coca y todo, entonces inmediatamente, ¡ah! Y volvió Claro. locos a todos los otros. A veces le sale bien. Recuerdo que una periodista lo entrevista y le dice: "Oiga, pero usted se ha estado abrazando con Mari Carmen Alba". ¿Está celosa?", le dice. Sí, sí, sí. Y él tiene ese humor de Claro, los de que claro. estamos hablando de Pero los tener humor es un rasgo de inteligencia. sí, ¿Tú te imaginas que cuente un chiste Pedro Castillo? no, pues, No, se el intentó contar el pollo pollo. estaba muerto, estaba vivo. Entonces, No, no, ahí no hay saber inteligencia, reírte, contar un chiste, te requiere todo un arte que te requiere una destreza mental que Bellido tiene y que Pedro Castillo no que tiene, no ¿no? tiene. Pero bueno, en esta conversación me alegra con tu experiencia y la mirada que tienes, Augusto, saber que efectivamente las cosas no van a ir tan mal, No, que no, que tenemos una salida siempre, y esa es la si de alguna manera hay alguien que nos ve, hay una salida siempre para este país. si hemos sobrevivido al primer gobierno de Alan García, a Imagínate. Sendero Luminoso, a los golpes, los cholos, los cierres de Congreso, de Fujimori y todo, este país tiene un gran futuro. Y las cosas malas que te pasan como que te alimentan para aprender para el futuro. Y estoy seguro que va a venir gente muy valiosa, Ujú. que es gente que tiene menos de 40 años, 50, menos de 50 años, y hasta una regla, deberían poner, más de 50 no entran en política, que venga gente nueva. Oye, y debería ser, el otro día puse esto en Twitter para generar un poquito de debate y había gente que me daba la razón y gente que no. Tener 25 años, haber nacido en el Perú y tener derecho de sufragio son requisitos únicos. O sea, yo entiendo el tema de la representación, No, ok, pero necesitas un poquito más. un Yo poquito también más, estoy de ¿no? acuerdo. O O sea, no sea, te estoy diciendo que tengas un máster, pero digamos, un trabajo en una comunidad de oye, 15 años. pero claro, yo estoy muy de acuerdo de eso. Lo otro día hablaba con un amigo que justo habían puesto un comentario crítico cuando López Aliaga dijo que los ministros debían saber inglés. Ujú. Y entonces dije: "Oye, bueno, de repente, ¿no? Hay trabajos donde no sé si inglés o algo, pero te deben tener unos requisitos, porque no te pueden pedir para ser congresista o ministro menos, requisitos que te pueden pedir para ser cajero
O, por ejemplo, ya una cosa elemental, ya no sé si hay los certificados PIP, eso de buena Sí, conducta, o claro, sea, ¿te no acuerdas? deberían pedir a esta gente, o sea, Ujú, claro, porque por lo nombran menos. al ministro y ya al menos ha estado 2 veces preso. Pero tú dices: "Oye, pero ¿por qué? ¿De dónde los eligen? ¿De qué centro penitenciario los sacan? ¿Cómo es posible?". Claro. Debería tener la gente algo de formación, ¿no es cierto? Claro, y no de formación, como tenemos, que es Y una no de cosa. formación, que no necesariamente es hablar, pues, alemán y conocer a No, Goethe, no, no, no. sino alguien, por ejemplo, que haya tenido 15 años trabajando con su comunidad. Por ejemplo, Okey, así es. ¿no? Algún tipo de requisito que te pruebe que eres alguien que de entender un problema y de resolverlo. Ujú, Sea tú con asesoría de alguien, lo que sea, pero que es capacidad que toma decisiones, gente que toma decisiones. pero no. Castillo es un gran tomador de indecisiones. Pensé que estos tiempos a veces te habían cambiado el sentido del humor, te habían agriado, pero no. No, pero Castillo es una, la verdad que es un meme hablando. O sea, Es la un meme verdad que si hablando, sí. tuviera, mejor le hubiera ido con un programa humorístico, les Cuando hecho se le problema cae el papelito, se sienta en la mesa con esto y se le cae el papel en Estados Unidos, en ¿no? Pero Estados dices, Unidos. a cualquiera le pasa, pero a ese siempre le pasa. Sí, no, y lo trata de agarrar mientras está, o sea, es un Claro, personaje, entonces tú lo ves con los ojos, uy, chucha, ya se fue otra vez. ya ¿Por qué esto me perdió. pasa a mí siempre? ¿Qué has visto en el teatro últimamente? Me ha gustado mucho Truco para sobrevivir Ujú. en la oscuridad, Mariana Altaos y sobre Alejandra Guerra. lobos, me parece estupenda. ¿Qué tal obra? Sí, Es ¿no? en la plaza, sí, yo no, me contó Alberto hizo lo que ya le habían dado antes, Sí, sí, sí. yo primera vez que la veía, De Mariana Silva, estupenda. sí. Y me gustó mucho una obra de Airam Galiani, Airam Galliani, sí. Collar, que es como un relojito, Ujú. pero una cosa tan bien armada, con un texto tan bien cuidado, y también, El Gran Fuego, con Karina Jordán y en el Instituto Goethe, Ajá. que es un trabajo físico, que es así Ah, bien, sí, 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 bien sí, sí. bien, que te tiene tensión. Ujú. Y hay varias cosas que he estado viendo, la de La Poeta Con Norma Martínez y Flor Penano, sí, está estupenda, es sí. muy muy bien hecha, y las 2 verlas a las 2 en escena es siempre Ujú. un deleite, ¿no? Creo que estamos, ¿verdad?, en un momento en el cual lo bueno además es que, bueno, me falta ir a verte a ti, Ujú. pero que has resurgido, o sea, que Sí. estaban las salas a media caña y todo, y súbitamente ya no es que ahora tú puedas decir: "Oye, hoy voy al teatro", ya no, compras entradas 4 días antes, o sea, Sí. o una semana antes, porque se están llenando, hay buenas obras, Y ahora aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Joana en el teatro, que es básicamente compartir con la gente y él experiencias de conversa mucho con la parejas. gente, ¿no? Sí, y la gente, cosa que no pasaba en Perú Jajá, por ejemplo, la gente ahora quiere salir a contar su historia. Así. Sí. Entonces, yo pensaba que era por el encierro de la pandemia, pero alguien me dijo, no, también es por el tema de las redes sociales, donde ahora estás mucho más presente, ¿no? Donde ahora compartes, puede ser, pero yo también creo que el tema de haber estado encerrados tanto tiempo hace que ahora la gente quiera participar, y eso es muy bueno. ¿Sabes cuál también me gustó mucho? Hamlet. Ver Ah, Hamlet, a a Gonzalo Gonzalo de y a su Molina y a hijo. su hijo me pareció Sí. una cosa conmovedora, en una obra corta, pero Ujú, muy bien hecha, bien, muy muy conmovedora, que sí. te Basado además en la historia real de la pérdida claro, de la muerte del hijo de Hamlet. que en honor yo no sabía, de él Sí, se hace sí, sí, Hamlet. sí, Y luego El Cuidador con Isola siempre sí, es como ir a ver a Pelé, o sea, ¿no? claro, Es como no, tú sabes que siempre las cosas van a sí, salir siempre va a bien funcionar. bien con él, este Alberto Isola y Oscar Mesa en el Teatro Británico. en el Británico, Sí, sí. Y está muy bien, a mí me da mucho gusto, el teatro peruano está muy, muy bien, muy qué bien. bueno. Tenemos entonces, me vas a escribir crítica, pues Augusto, tienes que escribir crítica teatral. Nos hacen falta críticos. Porque yo no sé de teatro. Oye, y la otra cosa que vi, que está realmente Sí. estupenda, es, se llama Hermanas. Hermanas Ah, de, que Denise Arregui y ok, Lucía Carabedo. Oye, que la vi el en el sábado himna. en el IGNA, impresionante. Y es que este dramaturgo Rambert, francés, es una cosa espectacular. Yo me quedé enganchado la primera obra que fui hace como algunos años, que yo no sé mucho de teatro, la verdad, me Ujú, gusta ir a ver, pero no sé nada. Y era una obra que se llamaba La agonía del amor, o una cosa así. Y era de este francés Rambert y actuaba Camino con Lucía Carabedo. Y dije: "¿Qué tal obra?". Y esta es otra vez, 2 hermanas que se encuentran y la hora y media, monólogos de 5 minutos cada una, donde se sacan el ancho. Y es un autor que lo que hace es que trabaja
el lenguaje como cuchillo que sientes que corta la carne, que corta el alma, está muy bien. He visto, mira, no, Y este fin de semana, no sé cuándo salí, pero me voy a ir a ver hasta que la tele no se pare, y voy a ir a ver El ocaso de una estrella sí, con Evelyn Ortiz y Casa de Muñecas, que y están Casa de poniéndola Muñecas, en que está, campo abierto sí, con unos estudiantes de la Católica. sí, sí, sí. Y también quiero ir a ver la de Julieta, que es Los Los Vecinos. vecinos, con Aldo Vecinos, Miyashiro, así Lita es. Baluarte, Sí. Luis Montenegro. Bueno, hay teatro por ver en este país que no es no es una comedia, es una tragicomedia. Es una tragedia. Este país te da mucho más a Sí, veces ¿no? también nos gusta flagelarnos y todo, pero a pesar de Pedro Castillo, de Mari Carmen Alba, de Cerrón, de Aníbal Torres, mira, el Perú vale la pena, y el Sí, Perú es mucho más que eso. Es un gran país, yo lo disfruto y lo quiero mucho. vamos a quedarnos con eso. Augusto Álvarez Rodríguez ha estado con nosotros hoy aquí en Carlín en la Red. Gracias, Augusto, un gustazo verte. Sí, señor. Gracias. Este programa es realizado en Seniors. Creamos emociones de marca. Mire estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes.